Alianza After Hours. Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversión de Alianza, y estoy de nuevo hoy acompañado por David Cuides, nuestro jefe de investigaciones. David, ¿cómo anda? Pipe, todo súper. ¿Usted cómo le ha ido? Muy bien, una semana dura, ¿no? Una semana bien movida. Terminamos bien agotados por el tema de la salida del ministro de Hacienda. Pero bueno, soportamos una semana más, aguantamos ahí un golpe grande. Una Y voy noticia a, voy a difícil. archiviarlo aquí, David, voy a contar una infidencia, una gran noticia para ustedes, una súper mala noticia para nosotros, y es que este va a ser su penúltimo capítulo, ¿no? Sí, 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 Pipe. Los voy a estar acompañando en esta oportunidad de un capítulo más. Pues tengo una nueva oportunidad profesional. Y bueno, a mí también me da mucha tristeza abandonarlos, particularmente en este producto que nos ha ido súper bien, como siempre lo hemos comentado. Pero por supuesto, pues dejar al equipo de Alianza, en donde a lo largo de estos últimos 3 años hemos hecho cosas muy interesantes. Entonces, pues. Bueno, aquí estaremos hoy y una más, así que la despedida formal será dentro de 8 días. Se va a despedir como circo malo, se ha despedido varias veces. Puede ser, ¿no? Puede ser que le salió una buena oferta, y ya lo sabremos, o puede ser que la envidia me ganó y ya tuve que correrle la butaca para que no estuviera tan disparado y también como ya ha ido. Pero bueno, David, obviamente súper felices porque le vaya bien, y aprovechémoslo a usted estos dos podcasts. Entonces, bueno, ahí nos secamos las lágrimas, la verdad, muy felices y muy tristes al mismo tiempo. Y démosle al podcast. Bueno, arranquemos con lo que pasó en la semana. Déjeme, yo voy a arrancar ahí con los temas internacionales y hablo un poco de mercado, y después usted entra con los temas locales a aclararnos algunas cosas. La semana que pasó tuvimos pues dos eventos grandotes, la reunión de la Fed, que sabíamos que la Fed se iba a reunir y que no iba a mover tasas, dejó las tasas quietas entre 4,25 y 4,50. eh, y esperábamos pues que nos diera alguna pista de qué quiere hacer hacia el futuro, y esa pista se da por medio de una cosa que se llama el dot plot, unos punticos donde los 19 miembros de la reserva dicen para dónde ven las tasas, y en el dot plot se quedó igual que el pasado, dos reducciones más es lo que espera la Fed hacer durante este año, el 4,50 del 4, digámoslo así, sin hablar de rangos. Eh, el dot plot estuvo muy más como ligero hacia más gente que cree que deberían bajar solo uno. Entonces, realmente sí se sintió un poco, o sea, sentido la incertidumbre de los aranceles. Sin embargo, el mercado terminó reaccionando positivamente a otro anuncio acuérdense que la Fed tiene dos herramientas, la de mover tasas, que es la principal, y una herramienta que se ha llamado QE o QT, que es cuando compra bonos o deja que se venzan los bonos del Tesoro y bonos hipotecarios de Estados Unidos. El anuncio que le gustó al mercado y que estabilizó el desangre de la crisis gringa, que estábamos haciendo ya un récord de ventas en un periodo muy corto de tiempo, fue que la Fed ha estado dejando vencer tesoros de su gran balance, de esos trillones que compró durante la pandemia, los ha estado dejando vencer de a 25 billones cada mes, y decidió reducir a 5 billones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se le venzan, pues va a recomprar y va a engordar un poquito, o va a hacer que su balance se adelgace más lento. Eso le gustó al mercado, pues porque obviamente significa más demanda de tesoros, y se calmó bastante la situación. O sea que en realidad los mercados esta semana a nivel internacional les fue relativamente estables y recuperados. No fue una semana tan mala como uno pudo haberlo sentido en Colombia. Y una última cosa aquí con el tema de la Fed, y es cambiaron proyecciones económicas, donde yo resaltaría, hay varias cosas en las proyecciones económicas que lo ponen a pensar a uno muchísimo. Eh, una de ellas, pues, es obviamente reconocen que el crecimiento económico ya no viene como esperaban que viniera, va a crecer menos, el 1,7 va a crecer en lugar del 2,1 que se esperaba para este año, y corrigen crecimiento de largo plazo un poquito hacia abajo para el 2026 y 2027. Entonces reconocen menos crecimiento económico, entonces uno dice, pero ¿por qué no van a bajar tasas? Porque al mismo tiempo reconocen mayor inflación. Entonces la proyección del PCE, que es ese indicador, es el índice de precios al consumidor, pero un poquito transformado, eh, lo subieron del 2,5 al 2,7. Entonces, por los dos lados mal, ven menos crecimiento y ven más inflación. Sin embargo, aquí hay un mensaje en el tema de la inflación, es que solo la ven más alta este año, no el próximo.
donde Powell explicó, dijo es que nosotros creemos que si hay un efecto de los aranceles en inflación, es temporal. Es positivo, pues que él piense que es temporal, negativo, que él piense que es temporal, porque en el 2021 él pensaba que era temporal y pues no ha sido nada temporal, estamos al 25 y todavía tenemos el choque de inflación cargando. Y el último dato en el tema de la Fed, y es que le aumentaron la expectativa de desempleo del 4,3 al 4,4, que yo creo que eso va a ser más alto, pero ustedes saben que yo ando con ese sesgo de que hay algo pasando en la economía gringa, simplemente pues que va en cámara lenta, pero es raro pronosticar 4,4 de desempleo al mismo tiempo que solo se pronostica una o dos reducciones de tasa Fed, como que a mí no me coincide eso, pero ya veremos con el tiempo si la tasa de desempleo se comienza a deteriorar tanto y la inflación se calma, si de pronto el mercado o los mismos miembros de la Fed se calman. Entonces, esta fue una de las noticias importantes digamos, de esta semana. Volviendo al mapa de qué otras noticias tuvimos una noticia importante que no estábamos esperando, por supuesto, que fue el tema de la salida del ministro de Hacienda, que generó bastante volatilidad. Ahorita David nos va a ayudar mucho más con esa información, pero la quiero combinar con dos noticias más que salieron al mismo tiempo, que son parte de la misma, digamos, complejidad que se está viviendo en países como Colombia o como Brasil. Y es en Brasil el Banco Central subió 100 puntos básicos la tasa. Ya Brasil pues está embalado en la subida de tasas. Anunció que ya le va a bajar a la velocidad, que ya fue suficiente. Pero pues recuerden que Brasil ha estado subiendo tasas desde el 10,25 y ya está el 14,25. Ha subido una barbaridad las tasas, tratando de defender pues la economía de una situación fiscal muy complicada, que al final es la situación colombiana, que ponen al Banco Central a trabajar mucho, a pedalear en contra de la salud de la economía para evitar que se pierda la credibilidad completa en la economía. Entonces, como, ¿qué prefiere usted? ¿Que reactiven la economía? Que intenten reactivar la economía, pero que pierda la credibilidad, que no es culpa del Banco Central, sino del tema fiscal, es la misma foto colombiana. Y ahí agrego la noticia o el documento de Banco of America que escribió sobre el tema fiscal colombiano, que no es nada, no dijo nada que no supiéramos, y es, oiga, los números fiscales no van a dar este año, todos sabemos que no van a dar, pues porque de nuevo se incurre en sobre pronosticar el tema de ingreso, pero el tema es las palabras que usó el documento de Banco of America, se le nota la indignación alrededor del tema de regla fiscal, que es la misma indignación que todos tenemos un poco, y él dice, vea, no hay un alma en los mercados que crea que se cumplió la regla fiscal en Colombia, no se cumplió, solo el gobierno lo piensa, y adicionalmente se mete a hablar sobre las razones que dio el gobierno para decir que sí la cumplió, y es estos gastos de única vez, que ya David se los explicó, que los gobiernos siempre han usado los gastos de única vez, pero en su justa medida el gobierno actual lo usó un número gigante y también de los malos cálculos. Y lo pone en palabras sencillas, es una locura que uno diga que sí cumple la regla fiscal si hubiera calculado mejor o si uno hubiera tenido mala suerte. Uno no puede los cálculos malos y se refiere mucho a que el gobierno reconoce que le entró una plata en el 23 que debía ser para el 24 porque no se dio cuenta. Él dice, pues no puede ser esto una excusa para así cumplir la regla fiscal y los menores ingresos. Los malos cálculos, los errores de cálculo, los llama así, y la mala suerte. Entonces es bastante expresivo en que la situación fiscal es un camello y que no hay forma de hablar bien de lo que está pasando. Y esto pues obviamente se habla mucho con lo que está diciendo, con lo que está haciendo el Banco Central. Si usted sigue en este camino de temas fiscal complicado, va a obligar al Banco de la República a que o no baje tasas o que comience a subir. Entonces aquí el último gráfico, ya para terminar esta historia, David, le muestro qué pasó con los bonos esta semana en Colombia, con los bonos de deuda interna de Colombia. Ustedes ven ahí esas rayitas, hay tres familias de líneas. La familia a la que paga los bonos colombianos, digamos, la mitad es las tasas que paga el bono colombiano a diferentes vencimientos. Entonces, entre más largo el bono, paga una tasa más alta. En Colombia ustedes ven que hay una gran diferencia entre el bono largo y el bono corto. Y las otras familias de rayitas son las de abajo, son México, que pagan mucho mejores tasas en todas las vencimientos. Para que ustedes tengan en cuenta, nosotros estamos pagando muy parecido a México hace 6 meses. Ese es el costo de la crisis reciente fiscal.
y México ha mejorado. Y allá arribita, esas rayitas de allá arribita son Brasil. Brasil paga en deuda interna mucho más tasa que nosotros, pero se nota la diferencia. Nosotros, lo que se conoce como empinamiento, y es que el bono corto pague menos tasa que el bono largo, el bono que vence en años, pues el único que paga ese empinamiento enorme es Colombia. Entonces ya de por sí hay un costo fiscal gigante en que no importa dónde se para el Banco de la República, el Banco de la República se para al 9,50 y los bonos cortos se paran ahí, porque el resto de bonos del gobierno que paga el gobierno están en una tasa más alta por el riesgo del gobierno. Ustedes ven la tasa brasilera y el Banco Central de Brasil se para ya al 10,25 y todos los bonos pagan lo mismo, ¿no? En Colombia se para al 9,50 el banco y todos pagan mucho más, hasta 200, 300 básicos arriba. Ustedes ven en México y lo mismo. Entonces aquí no, por supuesto, no es el tema de la tasa del banco, es el tema del riesgo fiscal que está muy bravo y porque hay dos rayitas, en Colombia particularmente se notan las dos rayitas porque ese fue el golpe de 2 días. En 2 días, con la salida del ministro de Hacienda, nos castigaron. Y ahí le voy a pasar la pelota a usted para que nos hable de qué significa este cambio del ministro de Hacienda, David, y cómo lo ve usted, cómo ve el perfil del nuevo ministro de Hacienda Ávila. Pues listo, Pipe, déjeme, yo le cuento y ahorita vuelvo con algunas preguntas, algunos comentarios sobre los temas que usted ha tocado. Yo le diría, Pipe, que efectivamente aquí pues tenemos como mercado en general, como analistas, algunas dudas, ¿sí? Más que por el perfil de la persona que eventualmente va a llegar, por la salida del ministro Guevara. Y es que lo que se comenta en medios de comunicación es que al final el ministro termina saliendo porque no termina estando de acuerdo con el presidente en un tema de compromiso fiscal, que es tal vez el mensaje más preocupante, no solamente el cambio y que la persona que llegue pues de repente no tenga tanta experiencia en temas económicos o conocimiento del tema fiscal, sino que la salida del ministro Guevara pues sea justamente porque le pone un alto al presidente, quiere organizar la casa, dice el número del año pasado fue flojo, este año queremos organizar un poco las cosas y termina saliendo. Entonces, esa es tal vez como la primera parte donde se genera esa preocupación que usted ya nos mostró por el lado de los bonos y que también se dio por el lado de la tasa de cambio, Pipe, que llegó a unos niveles bien, bien altos, ha corregido un poco al final de la semana, pero claramente pues uno mira a Colombia y mira a los demás países y uno dice en Colombia ha pasado algo diferente en estos últimos 2, 3 días que no ha pasado en los demás. Pero le cuento, la persona que estaría llegando al Ministerio de Hacienda, pues termina cumpliendo un récord que es bien particular y es que sería el cuarto ministro durante una administración, cosa que no ha pasado, ustedes lo ven aquí en la grafiquita que les trajimos, en los últimos, ¿qué quiere usted? 30 años. En la historia reciente de Colombia eso nunca ha sucedido, que usted tenga cuatro ministros y que cambie muy frecuentemente. De hecho, el promedio de un ministro en el cargo durante esta administración de Gustavo Petro es de 10 meses, Pipe, que realmente pues es una cifra bastante baja si usted lo compara con lo que sucedió en las administraciones anteriores, en donde habían un solo ministro, dos ministros, y pues duraban más de 20 meses o algo por el estilo, en donde usted sí puede crear una política completa. Entonces, un mensaje que genera preocupación, los cambios recurrentes. El primer mensaje. El segundo mensaje que genera preocupación, que la salida sea justamente por querer poner en orden la casa. Y tercer mensaje que genera algo de preocupación, pues aquí, Pipe, lo que le digo es, uno esperaría que a quien se nombre, pues tenga una experiencia o un recorrido en temas macro, en temas fiscales, en temas de repente de conocimiento de la política monetaria, bueno, en general del andamiaje económico. Y aquí pues lo que estamos viendo es que en general el nuevo ministro Germán Ávila, pues tiene algunos conocimientos del punto de vista económico, viene de ser el presidente del Grupo Bicentenario desde noviembre del año anterior, pero hacia adelante pues está un poco más en temas cooperativos, donde ha estado en FENAVI durante 30 años y allí en adelante pues algún par de temas políticos durante la administración de Luis Eduardo Garzón en Metrovivienda y como secretario general del Polo Democrático por allá en el 2005. Entonces, digamos que su hoja de vida está un poco más orientada a estos temas cooperativos, recientemente en este holding del gobierno que es el Grupo Bicentenario, pero pues por lo demás, digamos que no hemos tenido suficiente oportunidad de escucharlo o de verlo, o cuál es su opinión frente a temas fiscales, frente a temas macro, frente a calificadoras, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como la tercera duda o la tercera incógnita que no le queda, pues quisiésemos tener más información al respecto. Entonces, todos esos puntos, Pipe, el cambio recurrente, los argumentos por los que sale Guevara y la falta de conocimiento, digamos, en vida pública, quiero decir yo, no, digamos, estoy diciendo aquí en cuanto a pergaminos académicos o profesionales, sino en cuanto a
que no sabemos exactamente qué podría llegar a decir el nuevo ministro Ávila, pues es lo que ha generado este ruido recientemente y claramente pues genera algunas preocupaciones. Entonces, allí yo le voy a volver con usted y le voy a hacer un comentario o una pregunta y es, efectivamente, Pipe, estos cambios en Hacienda, pues que ya son recurrentes, veíamos que la primera vez, acuérdese usted, nos generó unos choques bien importantes cuando anunciaron que se iba el exministro Campo. La segunda vez también fue unos choques, digamos, no menores, pero un poco más contenidos cuando llegó el ministro Guevara, pero ahora, pues, cuando sale, digamos, el exministro Bonilla y llega el ministro Guevara, pero ahora, Pipe, pues hemos visto un choque muy rápido, pero también tenemos una ventana de tiempo más corta del gobierno. ¿Cómo se balancea esos cambios rápidos, bastantes en el gobierno y particularmente en Hacienda, por un menor tiempo y este tema del trade político que hemos nosotros comentado pues, a nuestros clientes? Sí, a mí me llama mucho la atención porque uno en economía, en los mercados financieros, uno no tiene un laboratorio, uno no puede mezclar, que voy a ver si mezclo esto poquito con este otro, a ver qué da con esta política. Tenemos que usar la historia, en ningún caso es igual, pero es impresionante que en un solo gobierno nos estén dando tres eventos de cambio de ministro para que uno incluso piense en un patrón. Hay un patrón, por ahora lo ha habido. Cuando salió el ministro Campo, el efecto sobre el dólar duró 3 días, 200 pesos, y después el dólar se desvaneció completamente, el dólar cayó. En su momento está clarísimo qué pasó y es que la salida del ministro Campo pues también vino acompañada por, pues fue el símbolo de que se terminó pues el acuerdo nacional y eso fue bien visto por los mercados en el sentido de la debilidad que podía estar sintiendo el gobierno. La salida del ministro Bonilla también tuvo un efecto de volatilidad que no duró más de 2 o 3 días y al siguiente día el mercado volvió a celebrar esto mismo. Entonces uno podría decir que el patrón por ahora, como acabó la semana, es muy similar, 3 días de devaluación, 140 pesos, mucha volatilidad en la deuda, que ya estaba alta y la subieron más, y después calma, que fue como terminamos la semana, y podría ser cierto, y podría uno interpretar, y hay una tendencia que es bajista, o de apetito particularmente en el dólar, de apetito por nuestras regiones, ya sea por el cambio político, que esto refuerza la idea de un cambio político, pues porque por el lado que uno lo vea no hay un orden. Por el lado del mensaje de todo lo que usted dijo es supremamente preocupante, pues que un ministro quiera hacer un recorte por unos números que no van a dar y le diga, no, tráigame a alguien que no haga el recorte, eso es tremendo. Y el perfil, por supuesto, sin conocerlo, porque de hecho es exactamente lo mismo, sin conocerlo es el problema, porque no sabemos quién es, no sea un perfil habitual en el tema del Ministerio de Hacienda. Pero lo que estoy tratando de decir es, pues eso muestra más caos y el caos ha sido bien visto por los inversionistas sin que este caos no sea riesgoso, pues porque uno podría entrar en el susto de, oye, entonces van a gastar todo lo que quieran y entonces ya no van a cumplir. Bueno, yo les cuento, difícilmente vamos a tener, el año puede ser muy malo, pero difícilmente yo creo que vamos a tener un año tan malo como el pasado. O sea, realmente cada vez que uno mira los números del año pasado no entiende eh, cómo llegamos ahí. O sea, realmente por todos lados y de repente pues era un perfil de ministro que uno diría tenía más credibilidad eh, que la persona que llega o lo que sea. De todas formas, el caos fue tremendo. Entonces es más hasta dónde puede llegar y yo creo que puede ser contenido. Por ahora los analistas han hablado de un déficit fiscal que puede relativamente ser mucho peor de lo que se espera, pero el contenido si terminamos este año con un déficit fiscal que baje del 6,8 al 6,2 o al 6,3, quedo feliz. Y eso ya es un dato que requiere de que los números empeoren muchísimo. Entonces ahí terminas una mezcla de cosas, de repente el mercado ya muy toreado con estos datos, con estos eventos más bien, pero pues obviamente no, desde un punto de vista de lo que uno quisiera para el país, pues esto no es lo que uno quiere que suceda, ¿no? Porque se encuentra uno como un inversionista haciéndole fuerza a que, oiga, ¿será que ojalá le salgan mal las cosas para que haya un trade político? Y eso no tiene ningún sentido. Sería bueno dar buenos mensajes, estabilizar la deuda, eh, y tener pues un chance justo en las elecciones, que le vaya como le vaya, pero esto no ayuda ni cinco. Entonces fue una semana durísima, afortunadamente terminó estabilizándose y lo que le digo es una mezcla entre malas noticias, pero más desorden que han sido tomadas por los mercados como buenas noticias. Ahí yo le diría a Pipe, y es que usted con ese comentario de, no, es que yo quedo feliz donde el déficit sea 6,3, 6,4. Es que acuérdese que el gobierno, Pipe, está haciendo de nuevo una apuesta gigantesca y es que está esperando que el déficit baje del 6,8 el año pasado al 5.
o sea, al 5,1. Entonces realmente se están imaginando unos recortes o unos ingresos que a nosotros nos parecen raros. Y así como usted decía, no hay un alma que crea en la regla fiscal, no hay un alma que crea que usted pueda hacer ese recorte tan Es, brutal. es muy chistoso, es muy chistoso, pero no es chistoso que uno tenga un error el año pasado de 20 billones o lo que sea en términos de la DIAN y después diga al siguiente año, pero esta vez sí los espero otra vez. Es como, ¿pero qué está pasando? O sea, ya no hay como ninguna, un poquito oigan, me da pena haberle hecho la DIAN, ahora no lo voy a hacer este año, no lo volvieron a hacer, entonces es muy raro y yo creo que eso que transmitimos nosotros, que se ve a veces sesgado, ¿no? Porque uno está aquí en el mercado y lo ven uno todos los días, a veces quejándose, a veces no. Se le nota el agotamiento a Banco of America, por eso me parecía bueno nombrarlo porque ellos son mucho más eh, calmados y pausados y ponderados, y ellos han visto gobiernos pasar en todos los países para que un analista diga, "No, yo no entiendo qué tipo de números me están pasando". Bueno, pero me enciendo de nuevo con el tema y yo creo que ya está. El tema es que los mercados lo estabilizaron y hay esas dos fuerzas manejándose. David, y tuvimos otro tema que yo no creo que sea muy importante para los mercados, o no, nunca lo es, no es que mueva mucho mercado, incluso cuando sale el PIB tampoco es que mueva un montón de mercado, pero obviamente es muy importante para la salud de la economía y fue el ICE. Cuéntenos cuál fue el rollo con el ICE, este reporte, el ICE de enero, ¿no? El primer estimación pues de la demanda que tiene el país agregada para enero. Es que a Pipe le puedo contar dos historias, la historia económica que se la va a contar muy rápido y la historia de la comunicación. Y la historia económica es básicamente lo que usted está diciendo y es básicamente encontramos un número, pues bueno, digamos en enero crecimos por el lado del 2,6%. Es un número relativamente parecido al que teníamos en el mes de diciembre, pero fíjese que hace un año habíamos crecido al 1,7, que es la comparación justa, ¿no? No en el mes a mes porque a veces uno tiene algunos temas de estacionalidad, pero frente a hace un año pues crecimos un punto completo más. Entonces la economía, digamos, sigue andando en ese proceso de recuperación sobre el cual nosotros hemos también conversado en este espacio. Colombia ya pasó tal vez el peor número de crecimiento cuando solo crecimos por allá 0,6, 0,7%. Este año estamos esperando pues una cifra ya más parecida al 3% y este primer dato del mes de enero pues nos habla de que el primer trimestre va a andar bien. Le está yendo bien a comercio, nos llama mucho la atención, creciendo por encima del 5, está también apalancando el sector público y esos dos sectores de la mano también de inmobiliario, pues probablemente nos van a apoyar el proceso de recuperación. Esa es la historia económica, Pipe. La economía sigue avanzando en ese proceso de recuperación, sobre el cual nosotros en Alianza en general el mercado creemos, ¿sí? Que vamos a ir a buscar algo parecido al 3. Lo que fue muy sorpresivo fue la manera como se comunicó, que eso fue tal vez la noticia más importante que el mismo número. Y es que el presidente Petro trina justo antes de que lo presente el DANE, una hora antes, unos minutos antes, diciendo, mire, la economía creció. Y más allá del buen mensaje que les acabo de transmitir, pues allí uno le queda la duda de, oiga, ¿por qué el presidente tiene la información antes y por qué la comparte? Es probable que la tenga, o sea, digamos, yo creo que eso es habitual que al final los jefes de Estado estén enterados de la situación económica, pero lo que sí no sucede es que la comuniquen antes de la hora establecida. Usted sabe que el DANE tiene unos calendarios, unos horarios establecidos para publicar algunos datos. Este dato particularmente no le pega a los mercados, hay unos que sí, como el dato de inflación, pero sí es muy poco habitual que el presidente o que alguna otra persona que no sea el mismo Departamento Administrativo Nacional de Estadística cuenten los datos o chiveen los datos antes de que se deban publicar. Entonces, si usted hablaba de desorden por el lado fiscal y Hacienda, también hubo desorden en la semana por el lado de las estadísticas en cuanto al DANE. Sí, a mí este tema, listo, o sea, lo de que usted dice de la tendencia, se ve que es una tendencia alcista. Acuérdense que un ICE no hace verano, se necesitan dos y después tres y ya se conoce el trimestre. Se ve bien, se ve eh, dentro de lo que todos estamos esperando. Aquí no hay ninguna sorpresa. Pero claro, el hecho de ese mensaje de lo que usted dice de pronto, uno nunca lo sabe, eso no debería ser, pero seguramente los presidentes puede que se enteren antes, nunca publicarlo por su cuenta, pues porque claro, lo que hace es ya dar toda la señal de que la entidad está completamente dependiente. Y yo escuchaba por ahí que decían, pero es claro, es que es el jefe y es que esto no tiene la connotación de poder hacer esa separación de las entidades que son parte del gobierno, pero que tienen unas funciones, es supremamente importante. Entonces no es porque sea el jefe el que pueda entrar
a publicar estos datos. Es una muy mala señal. Es parecido como cuando decían, tal vez el ministro de Hacienda pasado, oye, así como ahora tengo tres amigos en la junta, entonces todos vamos a votar en equipo. Eso, por más de que uno crea que cuando, porque hay versiones, ¿no? Es que como el gobierno eligió a los miembros de la Junta del Banco de la República, entonces todos votan a favor de él. Eso no es verdad. Todos los presidentes han chocado con las juntas porque no les bajan tasas cuando quieren. Santos chocó, Uribe chocó, Duque chocó, y son todos elegidos en sus periodos. Entonces no es cierto que porque uno tiene un presidente que elige un grupo de gente, esa gente debe obedecerle, y mucho menos en estas entidades que son claves. Entonces, es una falla, digamos que dentro de las que se ven, pues uno dice, no es de las más grandes, pero es bien seria. Y finalmente para los mercados financieros, debe haber una hora y una entidad que reporte los datos económicos. No puede ser que alguien quiera reportarlos porque además genera, en este caso el dato no es tan importante, pero genera desigualdad. Pues entonces alguien más tiene el dato y entonces alguien más tiene el dato de inflación o alguien más, porque el dato de inflación es igual que el dato del ICE, lo pronostica el DANE. Entonces, no, la próxima vez darle el dato de inflación a alguien el viernes antes de que salga y se hace una plata. Entonces, ese hueco no puede existir, no puede existir por ningún lado. Eh, entonces, bueno, hoy estoy, ¿no? Estoy quejumbroso, pero es como raro ver este tipo de situaciones de nuevo, y que pasen así como porque va a haber otra, ¿no? Porque entonces estamos preparándonos para la otra. Esto no debería pasar y ojalá no vuelva a suceder. eh, una entidad reporta los datos y la reporta a la hora que es y ya está. Esto no tiene ningún sentido que cambie de cómo se está viviendo, no importa que sea el jefe, el jefe, el jefe. Pero bueno, cerrémoslo ahí, David, porque, ¿no? Porque Para que usted se tranquilice, me tome un voy, sí, me tengo que tomar una agüita y todo tome un eso. poquito de para aire, poder- de agua, y deje, Pipe, y deje ese mood, digamos, de quejarse para meterse en un mood que a usted le queda también mucho, mucho mejor, y es el tema de explayarse en un tema muy interesante, que es el tema global. Entonces le voy a proponer que nos metamos, pues, Hágale, pues. en nuestra esquina del dólar. Esta semana nos vamos a meter de lleno en la moneda con un documento que estamos por publicar. Aquí vamos a chiviar también un documento que van a recibir nuestros clientes la próxima semana, y que me ha parecido súper interesante, en donde mezclamos el tema del dólar, el dólar en el mundo, ese famosísimo XY, el cual nosotros, yo creo que es de la palabra o las siglas que más hablamos en Alianza, el tema de los ciclos políticos en América Latina y hacia dónde puede irse ese primer punto que usted tocaba al inicio del podcast, y es la economía gringa con una eventual recesión. Entonces, ¿cómo se ve ese nuevo cuento económico ilustrado que vamos a publicar? Ahora sí lo Vale, dejo. listo, sí. Este es mi tema, este es el tema que a mí me encanta y se me sube el ánimo. Y es un tema optimista, ¿no? Ya no es el tipo que se queja, sino el tipo que ve oportunidades y creo que hay muchas. Entonces, esto es solamente más sobre algo que Alianza lleva escribiendo 10 años o 12 años, de cómo nosotros vemos los determinantes del dólar de largo plazo. Esto es para largo plazo, esto no es para hablar si los 4.200 se van a romper porque cambiaron de ministro, ¿no? Que es un tema muy interesante. Es más el largo plazo y es como veamos las tres variables que Alianza considera claves en los temas de ciclos de largo plazo del dólar que afectan a Colombia y son el DXY, como usted decía, que es el dólar a nivel mundial, el dólar contra las monedas fuertes en el mundo, contra el euro, contra la libra, contra el dólar canadiense. Son cinco monedas las que están en esa canasta, pero sobre todo contra el euro. Los ciclos políticos, que nos definimos como la marea rosa cuando hay elecciones de izquierda y la marea conservadora cuando hay elecciones de derecha que se propagan en la región y que han tenido eh, ciertos timing que se dan al mismo tiempo, y el papel de las recesiones. Los tres se van a un bar y se sientan con nuestras teorías de dólar. Entonces arranco con el tema del DXY, que el documento pues no es la idea de mostrar la historia del DXY, eh, pero pues sí tener como algunas reglas claras porque esto es lo más importante. O sea, aquí es lo político importa, las recesiones importan, todo eso genera ruido importantísimo en el dólar, pero no es lo más importante. Lo más importante es para dónde va esa línea azul, para dónde va el dólar a nivel mundial, y ustedes se dan cuenta. La correlación de Colombia desde el 2003 más o menos con la línea azul es casi perfecta en términos de, obviamente aquí tienen ejes diferentes, no es que el dólar en el mundo se sube igual de rápido que el dólar en Colombia. En magnitudes, en Colombia se sube más rápido, pero en términos de mantener la proporción, así fue bastante, digamos, exacta entre el 2003 y casi que el 2020.
Entonces ustedes saben que siempre cuando uno se pregunte para dónde va el dólar y alguien dice es que el dólar siempre sube, la respuesta es el dólar no siempre sube. Ustedes ven la línea azul, de hecho se lleva quieta 80 años eh, y ha tenido periodos para arriba y periodos para abajo. Ahora, entonces no puede cambiar, es que el dólar siempre sube en Colombia. Probablemente sí, ahí hay un elemento, pero puede durar 12 años sin subir como lo hizo entre el 2002, 2003 y 2012. Entonces, no, él siempre sube, es como, si usted está hablándome de los próximos 40 años, puede que sí, puede que suba, pero los ciclos son muy importantes en el DXY. Entonces la pregunta más importante, que es la pregunta cósmica, la pregunta donde se unen los cerebros más importantes del mercado y tratan de resolverla, es ¿para dónde va la línea azul? Esa respuesta es muy difícil, pero es la pregunta correcta. Entonces a veces cuando uno discute y es que qué importa si es el déficit en cuenta corriente o hablamos del déficit fiscal en Colombia, entonces son preguntas secundarias, son chéveres y son mucho más fáciles de responder que para dónde va la línea azul. Pero la línea azul es la pregunta correcta y es la respuesta que uno tiene que tener en cuenta. Y si uno no tiene una respuesta, porque es muy difícil por lo menos saber la gran dependencia que hay de esa línea azul. Y lo que nosotros hemos dicho aquí es que las recesiones han sido desde los últimos 40, 50 años, las recesiones han sido bastante buenas para señalar cuándo la tendencia cambia. Ese periodo de los últimos 40 años se llama la gran moderación. Antes era el salvaje oeste de las recesiones, había recesiones cada 2 años, 3 años, 5 años, era una cosa de... Y después desde 1980, y no me pregunten exactamente por qué da la gran moderación, seguramente hay muchos factores que se juntaron, los ciclos se comenzaron a espaciar, comenzaron a durar 10 años, 7 años, y estamos en el ciclo más, pues si uno no cuenta la pandemia, pues llevamos 14 años sin una recesión apropiada y por eso se ha dilatado tanto, desde mi punto de vista, el cambio de la tendencia del dólar. El DXY puede cambiar por muchas cosas. Haremos documentos puntuales del DXY. En el documento los enumeramos, en el que ustedes van a poder acceder la próxima semana. Pero ustedes lo han visto acá, la discusión de la semana pasada tuvo que ver con eso, ¿no? En la pendiente de la curva del tesoro, para dónde va el oro, máximos en acciones, en bolsas importantes que puedan hacerle frente a Estados Unidos. Hay mil cosas que son muy importantes. Vamos a hacer un documento con la listica de lo que quisiera ver Alianza, la lista de compras para estar seguro que el DX va a bajar. Pero la semana pasada les decíamos que Alianza no es ajena a pensar que va al 100, al 90 sin problema. La segunda fuerza es esta marea rosa, que no es una palabra que nos inventamos nosotros, y se usa para hablar de cuando ha habido este oleaje político en la región, donde la última marea rosa se identifica más o menos en 1998, cuando se elegido Hugo Chávez y va hasta la elección de los Kirchner en Argentina en 2003. Hay una marea rosa muy fuerte, en la que vino acompañada por Chile, que tuvo a Lagos y a Bachelet, con Argentina, por supuesto, super largo con los Kirchner y después Cristina Fernández. Eh, y por supuesto Brasil con Lula en el 2002. Entonces una gran marea rosa. Y después una marea rosa que de nuevo no la identificamos nosotros, la identifica quienes escriben sobre esto, que puede haber arrancado en el 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador, el regreso de Lula, la elección de Petro, la elección de Boric, ¿no? Varias personas llegaron ahí y después yo diría que termina como el pico de esta marea rosa con la elección de Sheinbaum, ¿no? La continuación del gobierno de izquierda. Entonces las mareas rosas existen y las mareas conservadoras existen. ¿Y cómo se traduce eso en el dólar? Entonces, en el siguiente gráfico vemos, ustedes ven el dólar en Colombia, que es la línea roja, la línea azul es el real brasilero, pues que son nuestros hermanitos de sangre, el dólar es muy parecido, lo que pasa es que ya es un poco más volátil que acá, y pare de contar, no hay monedas más volátiles que la brasilera y la colombiana, si no estamos hablando de España, de Argentina, perdón, o de Venezuela. Y ponemos la línea negra que es el dólar canadiense, porque habla alianza del dólar canadiense y de la corona noruega a veces, ¿no? Que estos tipos les dio por ser sofisticados y están comparando manzanas con tornillos. Estas monedas son las monedas más importantes de materias primas en el mundo, para donde van ellas, el resto de países que producimos materias primas las seguimos y la correlación es supremamente alta. De hecho, la colombiana con la de Noruega, de pronto lo hemos mostrado aquí, es gigante porque ambas son petroleras eh, y gigante en dirección y en magnitud, que es una cosa que yo siempre he insistido. Eso no quiere decir que Colombia sea igual a Noruega, como algunos críticos nos han dicho, sino que los fundamentales que dirigen las direcciones del dólar no son las que uno cree. Si uno cree que sí
No, es que como usted tiene un PIB per cápita mayor que nosotros o es un país mucho más desarrollado, entonces su moneda se comporta de forma diferente. No, no es cierto. Depende más como de su capacidad para atraer dólares a su economía o dólares oficiales de nuevo. Entonces ponemos el dólar canadiense para mostrarles el efecto de las mareas rosas cuando llegamos a esos picos de dólar en los noventas y, o sea, cuando llega la marea rosa del 98 y cuando llega la marea rosa del 2018. Y fíjense que las mareas rosas tampoco es que no lleguen por nada. Cuando usted lleva 10 años de dólar al alza, algo se le rompe en su economía. Entonces es muy coincidencial que no lo es, bueno, es muy causal más bien, que si usted lleva 10 años de dólar al alza, las materias primas destrozadas, sus deudas son en dólares, el crecimiento económico mundial se ahoga, solo le va bien a Estados Unidos, usted tiene una crisis política y seguramente, pues, dado que nuestras economías están basadas en algunas, pues, unas reglas mucho más ortodoxas, pues la gente quiere girar a la heterodoxia. Entonces, por eso hay marea rosa al final de los noventas y por eso hay marea rosa al final de los 2010. No es coincidencia. Y un elemento súper bonito es que cuando se da la marea rosa, nos separamos de Canadá, ya sea a finales de los noventas o ahorita, mostrando que no solamente la tendencia del dólar alcista que está reflejada en la línea negra en Canadá, sino que hay un elemento adicional que le suma y es la incertidumbre política, la llegada de la marea rosa. Pero al final ahí ustedes se dan cuenta que obviamente uno quisiera, si uno quiere dólar abajo, y oiga, cada colombiano debería querer dólar abajo. O sea, el dólar abajo significa muchísimas cosas, pero piensen que al final de cuentas el peso colombiano es la acción Colombia, es como el precio de la acción Colombia. Y usted quiere que se le valorice su acción, eso quiere decir que el dólar para abajo. De una le diría a uno que si hay una ola conservadora, arrancando con Chile este año y después Brasil y Colombia, pues usted tiene todo ese espacio que le sacó Canadá para rellenar. O sea que de una, la ola conservadora le dice a usted, tranquilo, que el dólar, si viene una ola conservadora, podemos ir a los 3.500 sin problema en el caso de que recuperáramos todo lo que hemos perdido con Canadá. Pero obviamente el tema interesante es más si Canadá va para abajo, si la línea negra, que esta línea que es más como el de XY, de verdad puede terminar esos 14 años al alza. Como les digo, esa es la pregunta cósmica. La otra pregunta un poquito más aterrizada es si uno cree que puede haber una ola conservadora que modere lo de esta ola rosa. El documento después va a hablar de la tercera variable y es el tema de la recesión. ¿Cómo juega la recesión acá? Entonces ya les dije, un hecho como estilizado, un hecho que hemos visto, es que las recesiones cambian las tendencias del dólar. Pero eso es una opinión de Alianza con muy poquito tiempo de historia, ¿no? Con 3, 4 eventos en 40 años. Pero es lo que nosotros consideramos que las recesiones son un masazo de racionalidad. Es como usted dice, yo siempre compro Apple, yo siempre compro Apple, Nvidia es lo mejor, y usted lo ha vivido 10, 12 años, que de verdad hay que siempre comprar, y de repente la recesión le enseña a usted que Apple no siempre sube, que Nvidia no siempre sube, y que hay que comenzar a mirar al resto del mundo que está valiendo menos de una vez valor en libros, y cambia el ciclo. Entonces en el 2008 cambió el ciclo, en el 2001, cuando llega la recesión del 2008, era lo contrario. Lo que pensaba la gente es que los emergentes somos unos duros, hicimos mil cosas bien, somos el centro del universo era Latinoamérica, y la recesión del 2008 le recordó a la gente que hay que regresar a Estados Unidos. Entonces las recesiones han servido como masazos de racionalidad en la cabeza para que la gente coja la tendencia vigente, la inversión dominante y diga, sabe que es hora de cambiarme y comenzar a buscar valor en otro lado. Eso es nuestra teoría, pero realmente lo que hace el documento al final es analizar es qué pasa durante las recesiones, porque eso ya no es hablar de que Alianza dice que el dólar va a ir a 3.000 en dos o 3 años, o cualquier cosa que pueda ser un titular, que yo no tendría problema en darlo, pues, cuando tengamos más confianza, pero es más qué va a pasar los siguientes 12 meses si llega a haber una recesión, no pronosticándola, si llega a haber. Entonces, ustedes ahí en el gráfico grandote, normalito, se dan cuenta que las recesiones, la primera regla de las recesiones siempre se devuelven. Que es que llegó una recesión y el dólar se subió 400 pesos y es el fin del mundo. Uno lo que no sabe es que si va a ser 400, 800 o solo 100. Uno no sabe porque uno no sabe cuál es la magnitud de la recesión. Si uno no la puede predecir, ¿qué diablos va a saber qué tan grande es? Pero lo que uno sí sabe es que esos 400, 600, 800 o 100 pesos terminan devolviéndose en un periodo no muy lejano. Y si sube 3 meses, baja los siguientes 3 meses. Si sube durante 8 meses, los siguientes 8 meses van a ser de vuelta. Son muy simétricas. Y es muy físico eso. Usted recibe un golpe y la pregunta es si esto lo descarrila y no, las recesiones no descarrilan a nadie, simplemente son reinicios es como usted está reiniciando el carro, el computador y vuelve a aprender. Ese es el primer mensaje.
Ahora, el segundo mensaje ya es metiéndonos a cada una de las tres recesiones pasadas, y con esto acaba el documento, es qué pasa en el camino. Entonces, aquí es un poco más difícil. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la recesión del 2001 porque fue al final de un ciclo muy similar al actual, y en la recesión del 2001 no le pasó nada a Colombia, se subió 5%, que es la gráfica de la izquierda arriba. ¿Por qué? Pues porque usted ya ha sufrido una década de dólar a la alza, y ya ha sufrido 1000 bajas de calificación en los noventas, y ya ha sufrido la marea rosa de Chávez con todo, pues usted dice, démosles pasito a estos manes que ya están muy baratos. Entonces, esa podría ser la versión más optimista que podría tener Alianza, y ¿sabe qué? Incluso en una recesión no le van a comprar mucho dólar. Ahora, en el 2001 uno sí vio una devaluación posterior, y es que el pico de la marea rosa se dio después de la recesión, cuando llega Lula. La expectativa de la llegada de Lula, ustedes ven, disparó el Real Brasileño y nosotros nos fuimos con ellos. Pero la ventaja ahorita de una recesión es que ya terminó la marea rosa. Entonces, la vez pasada estaban en plena marea rosa con la recesión, ahorita ya pasó la marea rosa y ya estamos en la parte final si llega una recesión. Entonces yo soy más partidario de que la devaluación, si llega a haber una devaluación por aversión al riesgo, no va a ser gigante, va a ser manejable, pero sí, obviamente puede ser 400 pesos, 300, 500, no lo sé, en el caso de una recesión. Y los otros, el otro evento que es bonito es el del 2008, porque el 2008 también es simétrico, sube y baja, pero lo interesante del 2008 es que sí nos fuimos uno a uno sí lo sufrimos, pero hubo dos etapas. Una de bajada del dólar, por la expectativa de que la Fed iba a bajar tasas cuando ya el mundo entró en recesión en el 2008, o que estaba bajando tasas, la Fed ya estaba bajando tasas, y después a la aversión al riesgo disparó el dólar. Fue tanta la aversión al riesgo con la crisis más grande en 80 años, que fue la crisis subprime, que el dólar sí terminó yendo para arriba fuerte, 50%. Bueno, en general el movimiento fue como de 30% en Colombia. Entonces eso puede pasar, que en este caso hablar de 30% pues es una barbaridad. Entonces, se va a subir 1000 pesos el dólar. Puede pasar en una recesión, pero no, ahí sí ya uno no sabe, yo no sé cuál es la magnitud. Entonces, lo que yo sí cogería de aquí, juntaría las dos gráficas, no voy a hablar de la tercera, y es, puede que el impacto sea menor en nuestras economías que en Estados Unidos, que no sea la del 2008, que sea parecida a la del 2001. Y puede que haya una etapa primero de bajada del dólar, porque la Fed comienza a bajar tasas más rápido, y después una etapa de subida del dólar por aversión al riesgo, sabiendo que igual esa etapa de subida se va a devolver. Y ese sería como un plan, un mapa de dólar. Si le quiero poner números, hablando absolutamente al aire, ¿no? Con el hígado. Eso es como cuando yo llamo a mi tía y le digo, tía, dígame usted qué piensa, que usted lee los periódicos los domingos, porque no, ella no va a tener más información que yo para decir lo que voy a decir, y es, de repente, si el dólar se acerca a los 4.000 o 3.900, sería parte de la primera etapa, la Fed bajando tasas, y después cualquier cosa para arriba, producto del nerviosismo de la recesión, y después para abajo. Eso en un evento de que caminemos la recesión. Traté de hacerlo lo más rápido posible, porque es un documento, yo puedo hablar horas de esta vaina y decir lo mismo, no es que vaya a decir cosas más interesantes, es que me gusta mucho, David. No, Entonces, bueno, está muy bueno, Pipe. Déjeme, yo le hago una pregunta porque usted ahorita decía, estamos haciendo un documento, quiero que también chiviarlo ahí, es, ¿cuáles serían, Pipe, como esos grandes detonantes para que usted diga esto está andando? Bueno, en términos eh, políticos, pues no sé si tendríamos que esperar efectivamente a Chile para que arrancara de repente esa marea, o no sé si ya con Argentina podríamos decir está arrancando en términos políticos. Y en términos, digamos, de mercados, esos niveles que usted diría ya de XY definitivamente me está dando la señal, porque en Estados Unidos la economía, que es parte del racionamiento, efectivamente se está desacelerando. Entonces, la pregunta serían dos preguntas, básicamente. En términos políticos, ¿cuál sería ese detonante para decir la marea rosa se vuelve marea conservadora? Y en términos económicos y de mercados, ¿cuál sería como ese nivel de la economía gringa para detonar una recesión que usted diga, uy, yo ese día que veo ese titular, llamo a mi tía preocupado para decirle, se nos viene la recesión y esto arrancó? digamos, yo uso más reglas de mercado, porque siento que cuando unos activos hacen algo, pues es ya el consenso de inversionistas que le están diciendo a uno, me le voy a ir por este lado. Entonces, por el lado político, yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que ya empezó. Yo creo que empezó con el tema argentino, que le está dando mucha pauta a los temas políticos de Chile, y también al colombiano. Incluso Banco of America, no nombré nada en su documento, habló sobre qué tanto creían ellos que se podía implementar el plan libertario de Vicky Dávila. Entonces, yo creo que eso ya arrancó.
Y claro, la probabilidad de que giremos a una marea conservadora es mucho más alta de que no. Por supuesto, si Colombia no gira, pues Colombia se separa. Y, y, y aquí se acaba toda la historia positiva. Si Colombia, hay un gran supuesto aquí alrededor de este buen periodo que se le puede venir a Latinoamérica, y es que Colombia sí necesita girar. Si no, nos pasa lo de Argentina. Argentina no le fue mal esa década de dorada, digamos, de dólar a la baja, pero pues el peso, el dólar se quedó quieto. O sea, imagínense dólar en 4.500 durante 6 años. Y uno diría, pues hágale de una porque ha subido todos estos años. No, pues que mientras tanto la región se partió a la mitad del dólar. Y pues si usted se le parte la mitad del dólar, se le parte la mitad de las deudas en dólares y mil cosas más buenas pasan. Entonces Argentina se perdió de ese rally y ya después, cuando se acabó el viento positivo del dólar débil y las materias primas, pues se acabó el país, ¿no? Por un tiempo. Entonces, sí hay, digamos, yo creo que se está dando, pero por supuesto que Colombia tiene que girar. Si Colombia no gira políticamente, toda esta historia se minimiza enormemente. Y la segunda pregunta, hay cosas que ya hemos hablado de las tasas de empleo arriba del 4,5, para mí sería listo, ahí ya no hay nada que hacer, pero en términos de mercado, para las diferentes etapas, un DXY por debajo de 100 entra en la primera etapa de bajemos el dólar porque la Fed va a ayudar con tasas. Y un petróleo abajo de $68 el barril del Brent, que es el mínimo de los últimos 3 años, me diría a mí entramos a la etapa de aversión al riesgo. Entonces, si esto fuera así de fácil, yo sería millonario, ¿no? Y no lo soy. Veamos que lo que diría es, si baja, si rompe el 100 a la baja, entramos a la etapa de muchas presiones bajista a dólar, pero si el petróleo llega a romper el 68, porque entramos al mundo de recesión, que yo no lo estoy pronosticando, yo tengo un sesgo que sí, pero no lo estoy pronosticando, y con el petróleo, si el petróleo rompe el 68, entramos al periodo de aversión al riesgo. Entonces uno compra dólar, si el de XY, uno vende dólar, si el de XY rompe el 100 a la baja, y uno podría cubrirse y buscar dólares si ve que el petróleo rompe el 68 a la baja, que yo creo que va a ser temporal, yo creo que el petróleo se va a quedar abajo mucho tiempo, pero sería esas reglas que se me ocurren hacia el aire, eh, que yo creo que podrían ayudar mucho. Listo, ¿no, Pipe? Súper bien. Entonces, pues ahí chiviamos el documento. Nuestros clientes, pues espérenlo la próxima semana, muy, muy tempranito, el próximo martes. Y allí, pues, tendrán ya con gráficos y nuestras ideas, todo esto que les acabamos de presentar. Pipe, déjeme, yo me muevo a lo que se viene la próxima semana, que es una semana un poco más tranquila en términos de publicaciones de grandes datos. Particularmente vamos a estar enfocados en los Estados Unidos, tendremos indicador de precios el próximo viernes, este indicador que es el favorito de la Fed, este indicador PCE. De repente en Estados Unidos también algo del lado de actividad económica, y en México tendremos decisión de tasas de interés para ponerle también algo de color a la política monetaria regional. Pero en general, digamos, esas semanas donde se venían muchísimos datos, pues yo creo que nos toca esperar un poquito más para conocerlos, ya más bien arrancando el mes de abril. Y en términos de ocio, tenemos tal vez más planes. Entonces, yo creo que se va a poder dedicar a varias cosas. Allí tendremos fútbol, la selección Colombia jugará contra Paraguay. Tendremos una película que le va a pedir ahí, no es una película, es una serie, que me dé usted sus comentarios. Y tendremos también el Estéreo Picnic. A ver si se anima usted a venirse hasta Bogotá, porque vienen muchos artistas muy, muy, muy importantes en Bogotá 27, 28, 29 y 30. Entonces, desde el jueves, si usted no quiere ir a escuchar el PIB de México, el PIB de Estados Unidos o los datos de México, y no quiere tampoco escuchar los precios en Estados Unidos, se puede ir a escuchar más bien a Shawn Mendes de repente en el Estéreo Picnic. Entonces, fútbol, música y temas de esta serie que está ganando bastante reconocimiento. ¿Usted ya la vio? Adolescencia. No, no, sabe que no la he visto y es porque mi esposa se fue de viaje, y me comprometí a verla con ella. Es la única razón por la que no he podido ver Adolescencia en Netflix, pero pues lo que dice la gente es que es increíble, es una de las mejores series, es una miniserie, es cortica, ¿no? Que son 4 capítulos, que está buenísimo también. Pero bueno, dicen que es una de las mejores series que han visto en la historia, es basada en una historia real, así que es fuerte, ¿no? Pero creo que incluso yo siempre saco uno, me pongo mi sombrero de papá y creo que incluso desde el punto de vista también de papás, es muy ilustrativo, ¿no? Es una historia fuerte. Entonces hay que verla, este fin de semana seguro la vea. 8,4 sobre 10, entonces bastante, bastante bien rankeado. Entonces, no, también quedamos con plan, música, Netflix
y fútbol, Pipe. Y ahí lo podemos dejar si le parece bien. Sí, listo, listo, claro que sí. Les damos las gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos la próxima semana para el último podcast de David. Ahí nos despedimos más apropiadamente. Gracias a todos y bueno, sigan apoyándonos y recomendándonos que tengan una gran semana. Muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.